Feliz sábado, hermanos. Gracias al Señor, ¿verdad? Tenemos el privilegio de congregarnos todavía en medio de tantos peligros que vienen sobre este mundo. Gracias al Señor. Dice una cita del Espíritu de Profecía que el pueblo de Dios, cuando vengan esos tiempos de prohibición, estas leyes que van a ser establecidas, el pueblo de Dios, cuando no pueda reunirse, va a anhelar reuniones como estas. Por eso es importante, hermanos, que nosotros hagamos arreglos para que estemos en toda reunión donde se invoque el nombre del Señor, y en especial las iglesias que profesan la verdad presente. Nosotros que profesamos la verdad presente, ¿verdad? Los campamentos, por ejemplo, esa invitación que se hizo, hagamos arreglos para que todos estemos ahí. Ese es el propósito, ¿verdad? Y en esta mañana quiero tener una meditación. Ustedes saben muy bien que el método del Señor siempre ha sido el mismo. Dios siempre ha educado a su pueblo en todas las épocas. Estamos hablando de 6,000 años que tiene el pecado en este mundo. Y siempre el Señor ha educado a su pueblo. Y el método de educación que el Señor le ha dado a su pueblo ha sido el método de la repetición. A veces a nosotros no nos gusta la repetición, pero sucede que el Señor lo dice claramente, ¿verdad? Y les repetirás, dice en Deuteronomio capítulo 6, y les repetirás estas palabras al entrar, al salir, al levantarse, al acostarse. Es decir, hermanos, en todo momento el Señor está educando a su pueblo. Y por esa razón nosotros tenemos, como se decía esta mañana, ¿verdad? Tenemos que apartar, aunque sea 1 hora diaria, como lo dice la sierva del Señor, para repasar la vida de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario. Aparte de nuestro culto personal, aparte del culto familiar. En otras palabras, deberíamos estar constantemente estudiando la palabra de Dios. Esa debería de ser nuestra primera obra, como lo dice Eclesiastés. Conságrate a Dios todas las mañanas y haz de esto tu primer trabajo, dice el sabio Salomón. Así que esa debe ser, especialmente nosotros que profesamos ser el pueblo de la verdad presente, esa debería ser nuestra principal ocupación. ¿Ok? Ahora, ¿por qué nosotros debemos de estar preparados constantemente? ¿Por qué el pueblo de Dios tiene que estar constantemente meditando y estudiando y preparándose en su palabra? Y no solamente en eso, sino en oración constante. ¿Por qué? Hermanos, porque el pueblo de Dios es el pueblo, especialmente aquellos que profesamos la verdad presente, aquellos que hemos hecho un pacto de obediencia con el Señor, somos objetivo especial de la ira del dragón. En otras palabras, vamos a ser los más atacados. Y por esa razón, nosotros tenemos que prepararnos para no caer en las abominaciones que se han introducido por años dentro del pueblo de Dios, aquellos que profesan la verdad presente. Cuando nosotros estudiamos la historia del pueblo de Israel, llegamos a la conclusión de que la historia del pueblo de Dios, aquellos que han profesado ser el pueblo de Dios, es una historia muy triste. ¿Por qué digo esto? Porque es una historia donde vemos apostasía en todos estos 6,000 años. Claro, siempre hemos visto un pueblo que ha levantado en alto la verdad. Siempre hemos visto un remanente que ha salido de todas las apostasías. Pero nosotros, hermanos, hoy día no somos la excepción. Estamos amenazados por una gran apostasía. Y si nosotros como pueblo no hacemos los preparativos, vamos a formar parte de ese pueblo que va a apostatar de la verdad, tristemente. Por eso es que nosotros como pueblo tenemos que prepararnos. Y en esta mañana yo quiero que meditemos todos, vamos a abrir nuestras Biblias. Para comenzar, vamos a abrir nuestras Biblias y este va a ser el tema en esta mañana. Ezequiel capítulo 8.
Voy a meditar en este capítulo completo. Es un capítulo muy importante que nosotros debemos estudiar para que veamos nosotros realmente qué fue lo que pasó en los tiempos del profeta Ezequiel y cómo nosotros podemos comparar esta historia con otras historias que están contenidas también dentro de la palabra de Dios. Bien, entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Les recomiendo que pongan su marcador ahí, ¿verdad? En Ezequiel capítulo 8. Y vamos a comenzar leyendo los primeros 5 versículos y vamos a tratar de analizar qué dicen estos primeros 5 versículos de Ezequiel capítulo 8. Dice, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo, dice el profeta Ezequiel, sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto del bronce refulgente. Versículo 3. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación, oigan esto, de la imagen del celo, la que provoca a celos. Versículo 4. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la entrada del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Qué interesante, ¿no? Usted sabe muy bien que en los tiempos cuando el santuario, vamos a hablar en los tiempos tanto de Moisés como en los tiempos del profeta Ezequiel, acuérdense que ya se había construido el templo en los tiempos de Salomón, ¿verdad? Ya se había hecho el templo, el santuario, por supuesto, ¿no? Pero dentro del santuario solamente quienes podían estar, solamente los sacerdotes. Eran los únicos, los sacerdotes de la tribu de Leví eran los únicos que estaban autorizados para estar dentro de las instalaciones que tienen que ver con el santuario. Es decir, el pueblo que estaba fuera, aquellos creyentes, no se enteraban de qué era lo que estaba pasando dentro del santuario. Y fíjense ustedes, hermanos, qué fue lo que hizo el Señor. El profeta Ezequiel, que estaba sentado ahí en su casa y los ancianos enfrente de él, ¿qué fue lo que hicieron? ¿O qué fue lo que pasó en ese momento? Ezequiel fue tomado en visión y lo llevó hasta dentro del santuario. ¿Para qué? El Señor le iba a mostrar las abominaciones que se estaban practicando dentro del santuario. En otras palabras, nosotros, por ejemplo, podemos venir aquí, a esta iglesia, podemos aparentar ser buenos cristianos, pero muchas veces nosotros o nadie se entera qué es lo que está pasando dentro de nuestras casas o cómo realmente somos nosotros cuando estamos a solas. Pero cuando estamos en la iglesia somos cristianos aparentemente buenos. Y eso era lo que estaba pasando realmente dentro del santuario. Abominaciones que no se habían visto o que ellos no sabían. El pueblo en general no conocía lo que estaba sucediendo dentro de las puertas del santuario. Pero fíjense ustedes qué interesante, como dicen estos primeros 5 versículos. O sea, ¿qué fue lo que vio Ezequiel dentro del santuario? Él lo que encontró una habitación donde estaba la imagen del celo, dice claramente, la que provoca a celos. Interesante, ¿no?
Ahora, por esa razón es la lectura bíblica, que ya nosotros sabemos qué es lo que dice el Señor en la ley de Dios. Vamos otra vez a leerlo. Acuérdense que nosotros tenemos que ser el pueblo de la repetición para poder aprender lo que el Señor dice en su palabra. Éxodo capítulo 20, la ley de Dios. Fíjense bien, hermanos, los primeros 2 mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué es lo que manda el Señor? Éxodo capítulo 20, y vamos a leer los versículos del 3 al 6. Dice claramente el primer mandamiento de la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Entendemos este primer mandamiento, hermanos? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué es lo que manda el Señor a su pueblo, el pueblo que le adora, el pueblo que le ama? ¿Cuál es la exigencia, el mandato, la ley que el Señor le pide o le exige a su pueblo? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento es muy similar, ¿sí o no? Porque el segundo mandamiento dice, no te harás imagen. El Señor es claro. Son palabras muy sencillas que hasta un niño las puede entender. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? Y aquí viene el por qué. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Ahí está la palabra. Celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Versículo 6. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Lo ven claramente? O sea, el Señor le dejó su ley ¿a quién? A su pueblo. Pero ¿qué estaba haciendo el pueblo de Dios? ¿Estaba obedeciendo la ley de Dios o qué estaban haciendo? Escuchen bien lo que dice Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32 y vamos a leer los versículos del 15 al 21. Deuteronomio capítulo 32, versículos del 15 hasta el 21. Voy a esperar para que ustedes lo consigan para que podamos leer todos juntos, ¿ok? Deuteronomio capítulo 32, versículos del 15 al 21. Leo. Pero engordó Jesurum y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Versículo 16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Wow. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te crió, te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. ¿Lo ven? Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Oh, hermanos, qué tremendo, ¿no? ¿Qué era lo que estaba haciendo el pueblo? El pueblo, después de conocer, porque no eran ignorantes,
de los que está hablando aquí eran personas que conocían perfectamente la ley de Dios. ¿Por qué? Porque era el pueblo profeso de Dios. ¿Y qué era lo que estaban haciendo ellos? Estaban adorando otros dioses. Se habían vuelto rebeldes. Por eso dice claramente el Señor que me estaban provocando a celos con sus imágenes, con sus ídolos. ¿Y qué dice el Señor finalmente? Yo también los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Es decir, hermano, esto es una profecía. Esto es una profecía, ¿por qué? ¿Qué pasó con el pueblo judío en los tiempos de Jesús? ¿Qué pasó con aquellos a los cuales, como dice Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron? ¿Qué pasó con ese pueblo que rechazó al Mesías? Más tarde, ¿verdad? El Señor levanta al apóstol Pablo para que ese evangelio fuese llevado a otra nación, a los gentiles. Por eso es que fueron provocados a celos con un pueblo que no es pueblo. Hermanos, y lo mismo puede pasar en nuestros días. Si nosotros como adventistas del séptimo día, si nosotros como pueblo de la verdad presente que profesamos ser, no hacemos el trabajo que Dios nos ha mandado a nosotros, ¿qué va a pasar? El Señor también nos va a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo, es decir, con aquellos que nunca tuvieron la verdad, pero que van a conocer este evangelio. Estamos hablando de los gentiles modernos. Quizás aquellos obreros de la hora undécima que todavía no conocen este mensaje, el Señor los va a levantar y van a tener un celo por este mensaje mucho más fuerte que el que hemos tenido nosotros. Lo que a nosotros nos costó muchos años en aprender, ellos lo van a aprender en cuestión de meses. Van a ser mucho más celosos que nosotros. Hermanos, pero ahora mismo es el turno de nosotros. Y tenemos que aprovechar ese tiempo que el Señor nos ha dado. Ese tiempo de gracia que Dios le ha dado a esta iglesia. Tenemos que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque si no, el Señor va a escoger otra nación y nos va a provocar a celos también a nosotros. Todavía es el tiempo, todavía tenemos la gracia abierta para que nosotros como pueblo podamos hacer esa obra que el Señor nos ha mandado hacer a cada uno de nosotros. Bien, continuando aquí, vamos a volver otra vez a Ezequiel capítulo 8. ¿Ok? Vamos a continuar leyendo esta historia. Y vamos a leer los versículos del 6 al 10. Ok, Ezequiel capítulo 8, versículos del 6 al 10. Dice: Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Versículo 7. Y me llevó a la entrada del atrio y miré y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Qué era lo que había? ¿O cuál era esa imagen que provocaba a celos al Señor? ¿Qué era lo que ellos estaban adorando? Eran imágenes, toda clase de bestias, de reptiles abominables. Ahora, ¿a qué se nos parece esto? ¿Acaso en el libro de Apocalipsis estas palabras no se repiten? Claro que sí, vamos a buscarlo. Apocalipsis capítulo 18, el mensaje del cuarto ángel. ¿Por qué el Señor manda a su pueblo a salir de Babilonia, de la confusión, del error? Apocalipsis capítulo 18. Fíjense ustedes, hermanos,
Se repiten las mismas palabras. Apocalipsis capítulo 18, versículos del 1 al 4. El mensaje del cuarto ángel dice así: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, oigan esto, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y escuchen lo que dice el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. ¿Para qué? Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Oh, hermanos, qué triste. ¿En qué se van a convertir las iglesias? ¿O hacia dónde va este mundo protestante? Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Este mundo, cada vez, todas las iglesias, como ya nosotros sabemos, se están uniendo en puntos comunes de doctrina para formar una sola religión. A eso quieren llevar a este mundo. Por eso es que el pueblo de Dios, aquellos que hayan tomado la decisión de mantenerse firmes y fieles y no apostatar de los principios que están establecidos en la palabra de Dios, por supuesto van a tener un gran conflicto. Ese conflicto con respecto a la adoración hacia el verdadero Dios o hacia el falso Dios. En eso es que se va a resumir este gran conflicto. Y eso lo estamos nosotros viendo. Y por eso es, hermanos, que va a llegar un momento cuando esta unión se consolide. ¿Qué va a pasar? Bueno, se va a formar un verdadero monstruo religioso. En eso se va a convertir ese concilio mundial de iglesias, ese nuevo orden mundial, ese globalismo en el cual este mundo está encauzado. Y por eso, hermanos, es que el Señor, en este mensaje del cuarto ángel, el Señor manda a su pueblo, después de seguidas amonestaciones que Dios le hace a su iglesia, llega el momento, hermanos, en que se cierra la gracia para todas estas iglesias. Y el Señor manda a su pueblo ¿a qué? Salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué? Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de ¿qué? De sus plagas. Acuérdense que el Señor primero, como lo dice Amós capítulo 3, versículo 7, lo dice claramente: y he ahí la misericordia del Señor. Porque dice el Señor, en Amós capítulo 3, versículo 7, dice claramente: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Acaso nosotros no vemos el amor de Dios, la misericordia de Dios en ese texto bíblico? Antes de que el Señor actúe, primero advierte a su pueblo, le da la advertencia, le da la amonestación por amor a su pueblo. Antes de actuar, porque el Señor no se deleita en el castigo, en eso tenemos que estar claros. El Señor no se deleita en el castigo. El Señor primero quiere que su pueblo se salve, porque Él es paciente, no queriendo que ninguno proceda. O sea, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que el Señor le da tiempo a su pueblo para que se arrepienta antes de que vengan los juicios de Dios sobre este mundo. ¿Ok? Bien, ahora, fíjense bien, hermanos. Una vez que una iglesia rechaza la verdad, ¿en qué se convierte? Hermanos, se convierte en una iglesia donde va a habitar toda clase de espíritu inmundo y se va a convertir en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. En eso se puede convertir cualquier iglesia. Y nosotros no somos la excepción.
Acuérdense que la sierva del Señor escribió en el libro Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio, en la página 211, dice ella claramente: corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia. Lo dijo claramente ella. O sea, hermanos, justamente esta amonestación que el Señor le manda a su iglesia es ¿por qué? Porque en las iglesias del Asia, en Apocalipsis capítulo 2, vamos a Apocalipsis capítulo 2, para que ustedes vean que en la iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo, estas iglesias, en esa iglesia hubo apostasía, y esa apostasía llevó a estas iglesias a que se convirtieran en una sinagoga de Satanás. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículos 9 y 13. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 primeramente, en el mensaje a la iglesia de Esmirna. Fíjense bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Iglesia de Esmirna. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Lo ven? ¿Qué pasa cuando una iglesia rechaza la verdad? ¿En qué se convierte? En una sinagoga de Satanás. Por eso es que el Señor manda a su pueblo a que salga de Babilonia, porque Babilonia un día se va a caer. El hecho de que este monstruo religioso se esté levantando, aunque veamos que es invencible, por eso fue que el apóstol Juan vio que la mayoría clamaba: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Porque lo vio como un monstruo. Pero más tarde el Señor le muestra a Juan a aquellos que alcanzaron la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia. O sea, hermanos, tenemos esperanza. El pueblo de Dios tiene esperanza de poder alcanzar la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia, porque es una de las cosas que a nosotros nos preocupa, ¿sí o no? Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, para que no sean mis palabras, sino sean la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que hay un grupo, hermanos, que por más que veamos que es, como lo dijo Juan, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Nosotros pudiéramos hacernos esa pregunta, pero sucede, y esa pregunta puede ser surgida del temor, pero por eso fue que el Señor le muestra a Juan que hay un grupo, que hay una iglesia, que hay un remanente que alcanzó la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia. Y eso nos debe de llenar a nosotros de ánimo para que nosotros perseveremos y hagamos un esfuerzo con la ayuda del Espíritu de Dios para que nosotros podamos alcanzar la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia. Que podamos formar parte de ese remanente que el Señor viene a buscar. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar de nuevo, vamos a seguir, ¿verdad?, en este tema de Ezequiel capítulo 8, continuando con el análisis de este mensaje, las abominaciones practicadas dentro del santuario o en tiempos nuestros, dentro de la iglesia. Versículo 11 de Ezequiel capítulo 8 dice: y delante de ellos estaban 70 varones. ¿Quiénes estaban? 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¿Qué estaban haciendo los líderes? Porque aquí está hablando de los líderes del pueblo de Dios, aquellos que conocían la verdad, porque no eran ignorantes de lo que estaban haciendo esto. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban con su incensario, ¿verdad? Estaban incensando ¿a quién?
a las imágenes o a los dioses, a Baal, a todos los dioses paganos, menos al Dios creador de los cielos y de la tierra. Eso era lo que estaban haciendo estos 70 varones, estos ancianos. Recuerden que la palabra anciano es de líder, de la iglesia. Los que dirigen a la congregación estaban en apostasía. Hermanos, por eso es que la historia del pueblo de Dios es una historia de apostasía, pero también de victoria sobre el pecado, especialmente del remanente. Un pequeño remanente es el que ha mantenido los principios en alto. Y por eso es que nuestro objetivo como pueblo es formar parte de ese remanente. Ese es el propósito. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Ezequiel capítulo 8, versículo 12. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras, pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Oh, interesante, hermanos. Interesante. Ahora, fíjense bien, hermanos, hablando de eso, ustedes saben muy bien que cuando Dios no castiga a su pueblo, como decíamos, el Señor primero envía a sus siervos los profetas, ¿para qué? Para amonestar a su pueblo. Y acuérdense que eso siempre fue lo que pasó antes de que el pueblo judío fuese llevado cautivo a Babilonia. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? El Señor envió al profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, o sea, todos estos profetas para amonestar a su pueblo. ¿Pero qué hicieron ellos con los profetas? Los mataron. Rechazaron el mensaje, rechazaron la amonestación. Y el Señor en su gran misericordia, siempre mandando, le mataron a un profeta, enviaba el otro. Hasta que llegó un momento en que el Señor dijo, ya, voy a mandar al profeta Jeremías. Ellos no entendían las amonestaciones, ellos no entendían la profecía, y el Señor tuvo que hablarles claro a través del profeta Jeremías en el capítulo 25, ustedes conocen ese capítulo, donde dice que iba a llevar a su pueblo cautivo a Babilonia 70 años por mano del rey Nabucodonosor. Es decir, se los dijo con nombre y apellido para que ellos supieran que iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Y sin embargo, ellos no hicieron caso omiso a esa amonestación que el profeta Jeremías le había dado a su pueblo. Por eso fue, hermanos, que más tarde ellos mismos cerraron la gracia en ese momento. El pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Hubo una gran mortandad en Jerusalén y los que quedaron sobrevivientes de esa invasión fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Esa es la historia, ¿verdad?, del pueblo judío. Ahora, fíjense bien, hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque el pueblo, como no había castigo de parte de Dios, como el Señor se había demorado en castigar a su propio pueblo, ¿qué pasó? Ellos pensaron, bueno, no nos ve el Señor, no importa lo que hagamos, total. El Señor, somos del pueblo de Dios, era lo que ellos decían. Y muchas veces nosotros podemos tener esa actitud. Nosotros podemos pensarle como somos adventistas del séptimo día, bueno, somos los niños lindos de Jehová. Hermanos, y el Señor nos puede pasar por alto. Recuerden lo que habíamos dicho. El Señor nos puede provocar a celos con un pueblo que no es pueblo, y eso puede pasar y quizás llegue a suceder en estos tiempos finales si nosotros no obedecemos las órdenes que el Señor nos ha dado como pueblo. La responsabilidad que tiene el pueblo de Dios de proclamar al mundo el último mensaje de misericordia. Y no solamente de predicarlo, sino es prepararnos para dar testimonio con nuestra propia vida, que nos convirtamos en epístolas leídas por todos, que tanto la boca como el testimonio prediquen. En eso nosotros tenemos que convertirnos, en un pueblo que dé un testimonio poderoso de que la gente pueda decir, este hombre está caminando con Dios. Este es un verdadero cristiano. Y no solamente predicar, porque yo puedo predicar con la boca una cosa y con las acciones puedo contradecir lo que yo estoy diciendo. Por eso, hermanos, nuestra vida tiene que testificar de lo que profesamos ser.
para que el mundo se pueda convencer de que hay un Dios creador en los cielos y en la tierra, que es capaz de salvar hasta lo sumo a todos aquellos que obedecen su palabra. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, volviendo a este versículo, el verso 12 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Como les decía, ellos creían eso porque ellos pensaban que ya Dios se había apartado de ellos. Pero miren, hermanos, lo que es la falta de discernimiento. Ellos no entendían que el Señor quería, por amor a ellos, que ellos corrigiesen su mal camino y que ellos hiciesen arreglos para dejar de hacer lo malo y hacerlo recto ante los ojos de Jehová. Vamos al Salmo capítulo 14, versículos del 1 al 4. Salmo capítulo 14, versículos del 1 hasta el 4. Para que ustedes vean, este versículo habla las mismas palabras que Ezequiel capítulo 8, versículo 12. Salmo capítulo 14, versículos del 1 al 4. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién dice esas palabras? El necio, ¿verdad? Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 4. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. O sea, hermanos, estas mismas palabras, como las dice el profeta Ezequiel. O sea, ¿qué dice el necio? Que no hay Dios. ¿No nos ve Jehová? Jehová se ha ido de la tierra. Eso es lo que dice el necio en su corazón. Y en Isaías capítulo 29, versículo 15, hermanos. Isaías capítulo 29, versículo 15, también el profeta Isaías dice palabras similares. Isaías capítulo 29, versículo 15. ¿Ya lo tienen todos para leer todos juntos? Dice, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? ¿Lo ven? Las mismas palabras que están en este versículo 12. Ahora, fíjense ustedes, hermanos, lo que dice el comentario bíblico adventista, el tomo 4, en la página 633, ¿por qué ellos decían que no nos ve Jehová? Imagínense ustedes cómo ellos consideraban a Dios. ¿Cuál era el concepto que ellos tenían de Dios? El pueblo, me refiero al pueblo que estaba practicando las abominaciones que se estaban practicando dentro del santuario. Escuchen lo que dice este comentario. Dice, no nos ve Jehová, comentando de esta expresión. Dice, no negaban la existencia de Dios y su providencia, sino que al parecer concebían a Yahweh como una deidad local que había abdicado. O sea, ¿cómo consideraban ellos, de acuerdo a este comentario, cómo consideraban a Dios? Como una deidad local. ¿Qué significa esto? O sea, que el Señor, para poder ver las abominaciones que ellos estaban practicando, Dios tenía que estar dentro del santuario para ver lo que ellos estaban haciendo. Es como nosotros, pues. Nosotros no tenemos la omnipresencia que tiene Dios. Por eso es que nosotros tenemos que estar, cuando nos cierran las puertas y están alguien dentro de un salón, nosotros no sabemos lo que está sucediendo dentro de ese salón, o qué están hablando, o qué reunión están haciendo. Pero Dios sí, Dios está presente en todas partes, y por eso fue que el Señor tuvo que mostrarle al profeta Ezequiel qué era lo que estaba ocurriendo dentro del santuario,
para poder amonestar el profeta Ezequiel a ese pueblo, a esos ancianos que estaban cometiendo esas grandes abominaciones. ¿Ok? Bien, hermanos, continuando, vamos a continuar por el factor tiempo, ¿verdad? Para decir podemos terminar este mensaje, un mensaje de verdad, un llamado que nos está haciendo el Señor en esta mañana. Versículo 13 dice, me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Versículo 14, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Oh, hermanos. O sea, cada vez el Señor le va mostrando al profeta Ezequiel, le dice, vuélvete aún y verás abominaciones mayores. O sea, cada vez le estaba mostrando en orden creciente los pecados más graves que estaba cometiendo el pueblo que profesaba ser del pueblo de Dios. Especialmente los ancianos, los que ministraban el santuario, estaban en apostasía, estaban en pecado abierto, estaban practicando abominaciones dentro del santuario. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? ¿O qué fue lo que vio el profeta Ezequiel de acuerdo a estos versículos 13 y 14? Cuando él vio, encontró mujeres dentro del santuario. Ahora, ¿era lícito que las mujeres estuvieran dentro del santuario? En los tiempos del profeta Ezequiel o en los tiempos de Moisés, ¿era lícito? ¿El Señor le había dado a la mujer para que ministrara dentro del santuario? No, por supuesto que no. Es decir, estaban violando un mandato que Dios había dado desde Moisés, que había ordenado, ustedes saben muy bien, que la tribu de Leví fue la apartada para que ministrara el santuario. Era la tribu de Leví, eran los únicos autorizados tanto para la administración del santuario como también en el momento en que ellos tenían que transportar el santuario, porque ellos estaban errantes, eran como nómadas en el desierto. Acuérdense que ellos tuvieron 40 años de un lugar a otro, porque el Señor los estaba probando en esos 40 años. ¿Por qué duraron tanto tiempo? Por su obstinada indiferencia, por ser tan testarudos. Por eso duraron tanto tiempo dentro del desierto, de un lado para otro. ¿Ok? Y por eso es que el Señor mandó hacer el santuario que se podía mover de un lugar a otro, se podía armar y desarmar. ¿Ok? Pero, como les decía, ¿las mujeres podían ministrar dentro del santuario? Por supuesto que no. Era solamente los hombres, el sacerdote, porque el Señor le dio al hombre el sacerdocio. ¿O es que acaso hoy día, hermanos, no se están practicando esas mismas abominaciones dentro de la iglesia? ¿Acaso la iglesia adventista no intentó ordenar a la mujer para que fuera pastora? Eso lo intentó la iglesia adventista. Entonces, ¿no se están repitiendo las mismas abominaciones que se practicaban en ese tiempo, en nuestro tiempo? Claro que sí, estamos cayendo en ese mismo plano. Por eso es que nosotros como pueblo de verdad presente tenemos que ser muy celosos en levantar en alto los principios fundamentales que están establecidos en la palabra de Dios. Por eso es que nos van a llamar fundamentalistas, palabra que la han satanizado, pero el significado de esa palabra es, un fundamentalista es aquel que está establecido en los fundamentos de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos como pueblo para no caer más tarde en practicar estas abominaciones que está practicando actualmente el profeso pueblo de Dios. ¿Lo ven? Ahora, ya que habían mujeres dentro del santuario, hay una historia muy similar también que la podemos buscar en los tiempos del sacerdote Elí. Ustedes conocen Elí. ¿Qué era lo que estaba haciendo Elí? ¿Será que Elí educó correctamente a sus hijos como tenía que ser? ¿Qué era lo que estaban haciendo los hijos de Elí como sacerdotes? Porque acuérdense que el sacerdocio se heredaba de padre a hijo. Por eso es que la tribu de Leví, como era la escogida para administrar el santuario, ellos también
los hijos de los sacerdotes heredaban el sacerdocio. Por lo tanto, los hijos de Elí también eran sacerdotes. ¿Y qué era lo que estaban haciendo los hijos de Elí? Vamos a buscarlo. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, y vamos a leer primeramente el versículo 17. ¿Ok? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 17. Dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Cómo era el pecado de los jóvenes o de los que ministraban el santuario? Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Ahora, fíjense bien lo que sigue diciendo el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, vemos exactamente el mismo cuadro. Vemos exactamente cómo se repite la misma historia. ¿Qué estaban haciendo estas mujeres que estaban velando? Estaban dentro del santuario y estaban inclusive, hasta dormían con ellas dentro del santuario. Imagínense lo que estaba sucediendo. Tremenda abominación. Ahora, hermanos, hay un comentario en relación a estos versículos de 1 Samuel capítulo 2, para los que tienen la Biblia de estudios. 1 Samuel capítulo 2, comentando este versículo 17. 1 Samuel capítulo 2, versículo 17. El comentario de la Biblia de estudio, ¿ok? Dice, el título de este comentario: los pecados de los sacerdotes hicieron que algunos ofrecieran sus propios sacrificios. Escuchen este comentario. Cuando los israelitas fueron testigos de la corrupta conducta de los sacerdotes, pensaron que era más seguro que sus familias no acudieran al lugar designado para el culto. Muchos salieron de Silo con su paz perturbada y su indignación despertada, hasta que al fin resolvieron ofrecer ellos mismos sus sacrificios, llegando a la conclusión que esto sería tan plenamente aceptable a Dios como sancionar de alguna manera las abominaciones practicadas en el santuario. ¿Lo ven? ¿Cómo estaba el pueblo en los tiempos de Elí? Estaban con su indignación despertada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ese remanente, de ese pueblo que no se conforma con las abominaciones que se estaban practicando dentro del santuario. Y como ellos vieron esa corrupta conducta de los sacerdotes, ¿qué hicieron ellos? Bueno, llegaron a la conclusión que era mejor ofrecer ellos mismos su sacrificio en sus casas que de alguna manera practicar las abominaciones que se estaban llevando a cabo en el santuario. O sea, para no llevar a sus familias a una iglesia tan corrupta como estaba en ese tiempo. Por eso es, hermanos, que el Señor más tarde va a mandar a sacar a su pueblo. Por eso dice el mensaje del cuarto ángel: salid de ella, pueblo mío. ¿Para qué? Para que no seáis partícipes de sus pecados. Usted sabe muy bien que hay un pecado corporativo y está el pecado individual. Y el pecado corporativo afecta a toda la iglesia, así yo no lo haya cometido, pero eso es lo que se conoce como el pecado corporativo. Oh, hermanos, por esa razón es que estas mujeres, como lo dice Ezequiel capítulo 8, versículos 13 y 14, estaban endechando. ¿Qué significa la palabra endechar? Estaban llorando, estaban adorando ¿a quién? A Tamuz. No estaban adorando a Jehová, estaban adorando a otros ídolos, otros dioses, ¿verdad? Bien, vamos a continuar ya casi terminando, ¿verdad? Versículos 15 y 16 de Ezequiel capítulo 8. Fíjense lo que dice. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas.
Versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Cada vez nosotros vemos que hay abominaciones cada vez mayores. ¿Y qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que el Señor le mostró en esta última etapa de esta visión que estaba viendo el profeta Ezequiel? Estaba viendo, se encontró entre la entrada del altar y la entrada del atrio que estaban 25 varones. Ahora miren bien, hay algo muy importante. Cuando el santuario era armado, cuando lo armaban ellos, porque lo armaban y lo desarmaban en su peregrinar por el desierto. Cuando ellos armaban el santuario, la entrada del atrio daba hacia el oriente, ¿ok? La entrada. Está la entrada, acuérdense que está la entrada, la puerta del atrio. Luego viene el altar de los sacrificios. Después del altar de los sacrificios viene el lavacro. Y después del lavacro viene el tabernáculo, donde está el lugar santo y el lugar santísimo, para que tengamos una idea. Pero la puerta daba ¿hacia dónde? Hacia el oriente. Ahora, ¿cómo se podían ellos orientar en ese tiempo los israelitas si ellos no tenían brújula? Era porque el sol sale ¿por dónde? Sale por el oriente, ¿sí o no? Y se oculta hacia el occidente. Ahora, ellos estaban, los 25 varones que encontró o vio en visión el profeta Ezequiel, estaban sus espaldas, estaban en contra, o sea, le dieron la espalda a Dios, o sea, al lugar santo, y ellos estaban viendo ¿hacia dónde? Estaban viendo cuando el sol saliera para adorar al sol. ¿Ok? O sea, le habían dado la espalda a Dios. Ahora, hermanos, este símbolo o esta visión que tuvo el profeta Ezequiel es una profecía que se está cumpliendo o se va a cumplir literalmente en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque ellos estaban adorando al sol. Y ustedes saben muy bien que el sol viene ¿de qué? El domingo en inglés, Sunday, o sea, día del sol. Por eso es que esto, hermanos, es una profecía para nuestros tiempos. ¿En qué va a terminar la iglesia que profesa al Señor? Hermanos, se está preparando el terreno para que la misma iglesia que el Señor levantó, adore o levante ese ídolo o adore al hijo del papado. En otras palabras, el domingo, el día del papado. Y no el sábado, es decir, le dieron la espalda completamente a Dios. ¿Para qué? Para adorar al hijo de perdición, el ídolo del papado. ¿Ok? Ahora, hermanos, voy a leerles aquí en Profetas y Reyes, en la página 330, comentando precisamente de esta visión que tuvo el profeta Ezequiel. Página 330. Dice aquí: en el 6º año del reinado de Sedequías, el Señor reveló a Ezequiel en visión algunas de las abominaciones que se estaban practicando en Jerusalén y dentro de las puertas de la casa del Señor, aún en el atrio interior. Las cámaras llenas de imágenes e ídolos que representaban serpientes y animales de abominación y todos los ídolos de la casa de Israel. Todas estas cosas pasaron en rápida sucesión ante la mirada asombrosa del profeta. A los que debieran haber sido guías espirituales del pueblo, los ancianos de la casa de Israel, en número de 70, los vio ofreciendo incienso ante las representaciones idólatras que se habían introducido en las cámaras ocultas dentro de las sagradas dependencias del atrio del templo. Los hombres de Judá se alentaban en sus prácticas paganas, haciendo estas declaraciones blasfemas: no nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. El profeta había de ver abominaciones mayores aún,
le fueron mostradas ante la puerta que conducía del atrio exterior al interior, mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Y en el atrio de adentro de la casa de Jehová, a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros al oriente, y encorvábanse al nacimiento del sol. ¿Lo ven? ¿Qué era lo primero que ellos hacían? Antes de que saliera el sol ya estaban ahí. Es decir, su culto matutino, estaban ellos esperando que saliera el sol para adorar cuando el sol naciera, cuando saliera, por supuesto. Oh, hermanos, por eso es que el Señor le mostró a este profeta todo lo que estaba sucediendo. ¿Para qué? Para que este profeta, amonestara a estos grandes líderes que estaban cometiendo esas grandes abominaciones. Bueno, ya para terminar, los versículos 17 y 18. Fíjense bien, después que el Señor le muestra todas estas abominaciones, ¿cuál es la resolución que Dios va a tomar? ¿Qué es lo que Dios va a decidir sobre aquellos líderes que profesan el nombre de Dios? ¿Cuál es la reacción? ¿Qué es lo que Dios va a determinar hacer? Versículos 17 y 18 dice: y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Esa es la determinación que toma el Señor ante estas abominaciones practicadas dentro del santuario. Ahora, hermanos, sucede que en nuestros tiempos también la iglesia que el Señor ha levantado con esta gran verdad también está practicando estas abominaciones tristemente. O sea, la iglesia que Dios ha levantado también se ha apartado de la verdad. Y poco a poco, hermanos, cuando la verdad se rechaza, ¿en qué se convierte una organización religiosa o una iglesia que profesa la verdad? Hermanos, cae en confusión. Y cuando cae en confusión la iglesia, no hay discernimiento. Sus líderes pueden caer precisamente en cometer estas grandes abominaciones. Es decir, ven todo esto como algo normal, como que si fuera que estuvieran adorando al Dios creador de los cielos y de la tierra. Hermanos, ¿hasta dónde puede llegar la mente del hombre? Confundida con el error. A veces nosotros pensamos, pero es imposible que una persona que conozca la verdad caiga en estas abominaciones. Pero hermanos, cuando el Señor permite, cuando el Señor deja o quita su protección de una iglesia o de una persona que ha rechazado constantemente la verdad, otro espíritu la toma y para esa persona es normal todas las abominaciones que practica, y eso era lo que estaba pasando precisamente con los líderes de la nación judía. Los líderes que Dios había levantado para ser los representantes de Él en todas estas épocas, ¿verdad? Bueno, mire, hermanos, termino con esto. Apocalipsis capítulo 17, versículos 3 y 4. Hablando de la gran ramera que tenía en sus manos un cáliz, ¿verdad?, de oro, lleno con el vino de las abominaciones. Ok, Apocalipsis capítulo 17, versículos 3 y 4. Escuchen bien lo que dice. Bueno, versículos que nosotros conocemos, ¿verdad? Dice, y me llevó en el espíritu al desierto, dice Juan, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué es lo que ve Juan aquí en esta visión?
ve a una mujer que estaba sentada sobre una bestia. En otras palabras, la unión de la iglesia con el Estado. O sea, la iglesia dirigiendo o dominando al Estado. Eso es lo que ve aquí en Apocalipsis capítulo 17. Pero esta mujer, por supuesto, como lo describe aquí, ya nosotros sabemos a quién representa, estaba vestida de púrpura, escarlata y adornada de oros y de piedras preciosas y de perlas. Pero dice que tenía en su mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En otras palabras, el vino de las falsas doctrinas que el hombre de pecado, el hijo de perdición, introdujo ¿a dónde? En el mundo protestante. Ustedes saben muy bien que el protestantismo, ¿cuándo nació el protestantismo? Nació en los tiempos, ¿verdad?, cuando la iglesia estaba pasando por esa gran persecución. Estamos hablando de la iglesia de Tiatira, ¿verdad? En los años, desde el año 538 hasta el año 1798. Estamos hablando de 1260 años de supremacía papal, en los cuales la Iglesia Católica, el papado, es responsable de la muerte y tortura de más de 100 millones de cristianos. Aquellos cristianos que defendieron la verdad. Esa fue la suerte que corrieron aquellos que decidieron serle fieles al Señor. ¿Y ustedes creen que la persecución ha terminado? No. Por eso dice el apóstol Pablo, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. ¿Ok? Pero hermanos, eso no se queda ahí. Ya para terminar, Mensajes Selectos, tomo 1. Escuchen bien, una visión que tuvo la sierva del Señor, una profecía, pudiéramos decir. Una profecía que prácticamente se ha cumplido en nuestros tiempos. Pero escuchen lo que dice esta cita, hablando de ella, de la iglesia. Dice, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar, oigan esto, a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Y escuchen lo que sigue diciendo ella. Sería cambiada nuestra religión. ¿Será que esto ha pasado? ¿Será que está cambiando la religión? ¿Ha cambiado el mensaje originalmente dado desde los pioneros a nuestro tiempo? Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Escuchen lo que sigue diciendo. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. ¿Ok? No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta, y la tempestad barrería la estructura. ¿Quién tiene autoridad? Dice ella. O sea, ¿quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencias, o sea, ningún acomodo. ¿No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esta verdad? Dice ella finalmente.
Oh, hermanos, yo considero esta cita como una profecía que se ha cumplido hoy por hoy en nuestros tiempos. Hemos visto, hermanos, un cambio de religión. Hemos visto cómo se han derribado los pilares, las columnas de nuestra fe. Hoy día, en la mayoría de las iglesias de la conferencia, nosotros no podemos predicar estas cosas. No se puede hablar del hombre de pecado, el hijo de perdición, que se está levantando como cabeza de este movimiento globalista para desaparecernos a nosotros. ¿Entendemos eso? Ellos quieren desaparecer esta congregación en donde estamos nosotros actualmente. Y por esa razón es que nosotros tenemos que estar preparados, hermanos, para dar razón de nuestra fe. Nos van a llamar individualmente a cada uno de nosotros para que demos razón de la fe que nosotros profesamos. Por eso es importante que nosotros como pueblo nos preparemos. El llamado que el Señor está haciendo a nosotros en esta mañana es: preparaos, preparaos, preparaos. ¿Por qué? Porque se está acabando el tiempo de gracia, hermanos. Debemos de hacer de nuestro tiempo, el estudio de la palabra tiene que ser la principal ocupación que el pueblo de Dios tiene que tener. En estos tiempos que nosotros estamos viviendo, si creemos realmente que el tiempo está cerca, hermanos, Dios nos llama a prepararnos. Y esto es un llamado en serio. ¿Para qué? Porque el Señor quiere que su pueblo se prepare para no caer en estas abominaciones que cayó el pueblo de Israel. Para que no neguemos a Dios. Para que estemos preparados como los 3 jóvenes hebreos que dijeron: sepas, oh rey, que tenemos un Dios en los cielos que nos va a librar de tu mano. Y si no nos libra de tu mano, tampoco nos vamos a postrar ante tu imagen. ¿O es que acaso la ley dominical no es una imagen así como la que levantó el rey Nabucodonosor? Es la misma prueba. La historia se repite. ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hermanos, la historia se repite. Y por eso es que nosotros como pueblo, insisto en esto, lo repito una y otra vez: preparaos, preparaos, preparaos. Que el Señor les bendiga. Bueno, hermanos, vamos a terminar con un himno, ¿verdad? Cuando junte Jesús las naciones. Me gusta mucho ese himno porque habla del juicio. Así que vamos a cantarlo, himno número 492. Cuando junte Jesús las naciones. Vamos a ponernos de pie para cantar este himno. Himno número 492. Cuando junte Jesús las naciones.
Amén. Les invito, hermanos, los que puedan, vamos a doblar nuestras rodillas para tener una oración. Amante Padre que mora en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Te rogamos, Señor, que como pueblo podamos formar parte de ese remanente que tú vienes a buscar, que nos libres, Señor, de caer en apostasía, líbranos de caer en abominaciones, Señor, y que nosotros como pueblo te podamos dar razón de ti en todo momento, a donde quiera que vayamos. Señor, estamos conscientes de la responsabilidad que tú nos has dado. Quizás te hemos quedado mal, Señor, pero en esta hora, en este llamado que tú nos haces, te rogamos, Señor, que tú nos ayudes en nuestra debilidad a que nosotros podamos esforzarnos, como lo dice tu palabra, esfuérzate y sé valiente. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a esforzarnos para que podamos nosotros glorificar tu nombre, por más que estemos amenazados de muerte, por dar razón de nuestra fe. En esta hora te pedimos, Señor, ayúdanos, porque somos débiles. Estamos aquí, Señor, porque queremos la salvación. Queremos llegar a esa patria que tú has preparado, Señor. Esas mansiones que tú has preparado allá en esa patria celestial que le espera a todos aquellos que se preparen para recibir este precioso don. Señor, en esta hora te rogamos, Señor, que tú bendigas a cada uno de nuestros familiares aquí representados. Te rogamos, Señor, que tú seas con nuestros jóvenes, con nuestros hijos, que tú toques su corazón, porque está llegando el tiempo en que se va a cerrar la gracia. Y antes de que la gracia se cierre, Señor, que nuestras familias, nosotros como familia, podamos ser salvos enteramente y que podamos llegar a esa patria celestial que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, te pedimos que tú bendigas a este ministerio, a todas las iglesias y también a aquellos ministerios que también están enrolados en esta verdad presente, Señor, para dar al mundo este último mensaje de misericordia. Esta hora te pedimos, Señor, que tú bendigas los alimentos que hemos de compartir a continuación y permite, Señor, que este día sea un día lleno de bendiciones para cada uno de nosotros, que podamos descansar no solamente del trabajo, sino que nuestras mentes puedan descansar de todos aquellos pensamientos que tienen que ver con las cosas seculares. Quita todo lo secular y pon en nosotros. Haz que nosotros podamos meditar, Señor, en tu palabra, para que cada día podamos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, para honra y gloria de tu santo y divino nombre. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia, porque te lo pedimos y te lo rogamos, dándote las gracias en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.